Jóvenes, buenos días. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Qué tal? Chicos, promoción Carpe Diem. Qué gusto me da saludarles, chicos, por este medio, aunque no personalmente, directamente, en los salones, pero nosotros tenemos que seguir, no podemos parar. Y con mayor razón ustedes, que están en quinto de secundaria y tienen muchos proyectos que seguir adelante. ¿Ok? Entonces, mente positiva y sigamos con la clase. Muy bien, chicos. Tenemos en la pantalla un pequeño dibujo, ¿no? Tenemos una imagen, una cabecita en el cerebro con muchas letras y este señor empieza a pronunciar, ¿no? Sale del cerebro y empieza a pronunciar. Tenemos la palabra bote y la palabra vaca, ¿no? Y a un costadito, la letra B. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? En el cerebro de esa persona tiene un solo sonido, que es el sonido B. De la letra B, el sonido B. El sonido. Y ese sonido va a partir o va a darse de dos maneras. El sonido B se da a través de la grafía B de bote y a través de la grafía V, ¿ok? Pero los dos pertenecen al mismo sonido B. El sonido B, el sonido de la lengua que hablamos, ¿ok? Entonces, ¿de qué trataremos el día de hoy? Acerca de sonidos, muy bien, acerca de los sonidos, claro. Y si hablamos de los sonidos de la lengua, otra cosa más que decir acerca de la fonología. ¿Okay? Acerca de la fonología. Pasamos a la segunda pantalla, entonces, y tenemos nuestro título del día de hoy. La fonología. ¿Okay? Un niño con su megáfono, porque tiene que ver con sonidos. ¿Okay? Muy bien, pasamos. Y ahora vamos a estudiar del concepto de fonología. ¿Qué es fonología, chicos? Fonología, ahí podemos sacar, indagar, logía, estudio, fono con sonido, estudio del sonido. ¿Ok? Entonces, la fonología estudia los sonidos hasta una lengua. ¿Ok? Y estos sonidos se encuentran en la mente, por eso es que veíamos a un señor y en su cerebro habían un montón de letritas, que serían los sonidos, porque se encuentran en la mente, en el cerebro. ¿Ok? Por eso le llamamos aspectos mentales o abstractos de los sonidos de la lengua. ¿Ok? La fonología, entonces, es una rama de la lingüística que estudia los sonidos de la lengua. ¿Ok? En otras palabras, estamos diciendo que estudia al fonema. Estudia el fonema. El fonema va a ser la unidad de la fonología. ¿Ok? Es decir, el objeto de estudio de la fonología es el fonema. Muy bien. Entonces, en la fonología no solamente estudiamos al fonema de sonidos, consonantes y vocales, sino también al fonema de la entonación y el acento. También estudiamos a ese tipo de fonema. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos apreciar? Tenemos una imagen, ¿no? De una persona, el rostro, ¿no?
Y arriba en su cabecita sigue resaltando, señalando la palabra lengua, ¿no? ¿Por qué? Porque fonemas son sonidos de la lengua, ¿ok? Los fonemas son sonidos de la lengua. ¿Y dónde se estudian los fonemas? En la fonología, ¿ok? Si los fonemas son sonidos de la lengua, entonces, ¿quién estudiará los sonidos del habla? Bien, la fonética, ¿ok? Y eso es la diferencia entre los dos. La fonología estudia los sonidos de la lengua. La fonética estudia los sonidos del habla, ¿ok? ¿Ya? Entonces, los sonidos de la lengua están sistematizado, más ordenado, estructurado, porque pertenece a una lengua, ¿ok? En cambio, en el habla más general, amplio, ¿no? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, la fonética estudia los sonidos del habla, la fonología estudia los sonidos de la lengua. La fonética estudia el fono, la fonología estudia al fonema. Muy bien, chicos, muy bien. Vamos a seguir entonces. Y ahora nos centramos más en fonemas. ¿Qué son fonemas? Son unidades mínimas que van a diferenciarse en una lengua. Unidades mínimas que carecen de significado propio. No tienen significado, pero sí distinguen significados. ¿Ok? Ojo, escuchen bien, por favor. No tiene no tiene significado, carece de significado, pero sí distingue significados. Es decir, la función distintiva de distinguir una palabra de otra en donde esté el sonido. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos cama y cana. En este caso, ¿no? Hay una diferencia. La M es diferente a la N. Y debido a esto, ambas palabras son distintas, tienen distinto significado. ¿Ok? Entonces, ¿por qué carece de significado? Porque M no tiene un significado en sí. Una característica puede tener, pero no un significado. Para que tenga significado, debe de tener la palabra completa, cama, o debe de tener la raíz, cam. ¿Ok? ¿No? Como tiene solo el sonido, por eso es que nos dice que carece de significado propio, pero sí distingue significados. ¿Ok? Muy bien, los fonemas son indivisibles, son abstractos, ¿no? Y de los fonemas vamos a tener, los fonemas son los sonidos de las letras, es decir, de los grafemas. ¿Ok? Son sonidos de las grafemas. ¿Ok? Muy bien. Seguimos, por favor. Tenemos aquí otros ejemplos. Pala, la palabra pala y la palabra bala. Pala y bala son distintas palabras, tienen distintos significados, ¿no? ¿Y qué los hace distintos? El sonido nada más. El sonido P con el sonido B, ¿no? Ambos sonidos van a marcar la diferencia, distintos. Por eso a eso le vamos a llamar rasgo distintivo, ¿ok? Rasgo distintivo. Es decir, función del fonema es distintivo, su función es de distinguir un significado de otro. Entonces, fonema es la unidad fonológica más pequeña que puede dividirse un grupo de sonidos o un conjunto fónico, la más pequeña. Por eso se llama unidad mínima. Muy bien, pasamos. Y ahora
Tenemos clases de fonemas. Tenemos dos clases de fonemas, los fonemas segmentales y los fonemas suprasegmentales. En el caso de los fonemas segmentales, que viene de segmento, se refiere tanto a las vocales como consonantes, ¿ok? Todos los fonemas vocálicos y los fonemas consonánticos. En los fonemas vocálicos tenemos 5 fonemas vocálicos en el español y 19 fonemas consonánticos, ¿ok? Ahora, en el otro grupo, que es los fonemas, o son los fonemas suprasegmentales, supra significa encima. Entonces, tiene que ver con el acento y la entonación, ¿ok? Ya, con el uso de la mayor fuerza de voz, ¿no? Y se coloca la tilde, ¿no? Entonces, a eso le vamos a llamar fonemas suprasegmentales. Y que también es importante, hijos, los fonemas suprasegmentales, porque una cosa es decir yo publico, ¿no? Y otra cosa es decir público, tilde en la U, ¿no? Entonces, la acentuación que cambia el significado de la palabra, ¿no? Entonces, hay una función distintiva, y esa es la función del fonema, ¿ok? Fonema suprasegmental, ¿ok? Muy bien, seguimos entonces. Ya vemos la división de estos fonemas, ¿no? Resumiendo, decimos que el fonema segmental presenta 24 fonemas, 24 unidades fonológicas, que son diferentes entre sí. Y el fonema suprasegmental está el acento, o llamado también el tono. ¿Sobre quién? Sobre el segmental, porque supra significa encima. Entonces tenemos el fonema de la palabra amor, ¿no? Cada una de las letras de la palabra amor será fonemas. Tenemos 4 fonemas segmentales, ¿no? Y la mayor fuerza de voz está dado en mor. Por lo tanto, ahí encontraremos el fonema segmental. Bien, seguimos. En este caso, encontramos aquí el sistema fonológico del español. Hemos dicho que en el español tenemos 24 fonemas, tanto vocálicos como consonánticos. 24 fonemas, 5 vocales y 19 consonantes, ¿no? Y cada fonema, cada sonido va a tener su representación. Y esa representación de fonemas se va a dar entre rayas oblicuas, ¿ok? Rayas oblicuas debe de estar la letra, la grafía. Muy bien. Vamos, tenemos de manera más amplia, ¿no? La lista de los fonemas con algunos ejemplos. Por ejemplo, el fonema G, ¿no? Ejemplo, gato. Ejemplo, gueto, ¿no? Gueto se utiliza el fonema G. ¿Ok? En el caso de la U, en gueto, la U no suena, ¿no? Por lo tanto, va a utilizarse el mismo sonido G, ¿ok? Ya, luego tenemos el fonema J, está representado por la X. La X es el fonema J. Este fonema J, ¿no? Va a tener va a tener la J y la G de gato, ¿no? En J, en la grafía J, en la palabra y en la G de gato, ¿no? La palabra coge, ¿ok? Igual en el caso de la, ¿no? Va a tener 3 representaciones, la C, la Q y la K, ¿ok? La cosa, quiso, kilo, ¿ok? Muy bien.
Y también tenemos las vocales, ¿no? Vocales anteriores, centrales y posteriores, ¿no? En este caso, la vocal es cerrada, la vocal media y la vocal abierta. ¿Ok? Muy bien. Podemos apreciar que la vocal abierta está de manera central. La vendría a ser la vocal cerrada y la vocal media E. Y las posteriores, la vocal cerrada U y la vocal media U. ¿Ok? Y esta característica de las vocales, eso lo vamos a ver más adelante en clase. ¿Ya? Por ahora solamente nos centramos en fonología, fonema, sistema fonológico. Sigamos. Ahora tenemos la relación que hay entre un fonema y un grafema. ¿Ok? Que el fonema y el grafema van a tener una relación asimétrica. ¿Qué significa asimétrica? Que no tienen relación de igualdad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos menos fonemas que grafemas. Tenemos más grafemas. ¿Ya? En el español tenemos 24 fonemas y 29. Entonces hay más grafemas que fonemas, ¿no? Y eso se debe a temas ortográficos, ¿ok? Relativos ortográficos, ¿ya? Muy bien, entonces podemos apreciar aquí en ese cuadro, por ejemplo, el fonema B, que lo vimos al inicio, beso y vela, ¿no? Que pertenecen al mismo fonema B, ¿ok? Tanto la grafía B como la grafía V. ¿Okay? Luego podemos resaltar también el fonema Z. El fonema Z es el que tiene el símbolo de teta, este simbolito, y está representado por el sonido, por la grafía, por el grafema o grafía C y Z. Entonces, por ejemplo, en C tenemos cine, ¿no? Y en Z puede ser zapato, ¿no? Y todos pertenecen a un mismo fonema. ¿Okay? Zapato. Generalmente el fonema Z representa el grafema Z, ¿ya? El grafema Z. Bien. Luego tenemos al fonema che, ¿no? El fonema che es una C de casa con un sombrerito arriba, en forma como si fuera un rey, ¿no? Eso va a representar al fonema che. Okay. Bien, y en el caso de las nasales, la M, la N, la ñ, ¿no? En ese caso son los mismos, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Es la misma representación gráfica, ¿ok? Y luego tenemos la R simple, la doble R, que sería la R vibrante, ¿no? En este caso pertenecen al mismo fonema, el fonema R, rayita arriba, como si fuera una coronita, ¿ya? Que pertenece a la R como a la doble R. ¿Okay? Muy bien, pasamos a la siguiente. Y ahora vamos a ver el cuadro de grafemas y de fonemas. Entonces hagamos una comparación entre los dos, ¿no? Un estudio comparativo, podríamos apreciar que en primer lugar, las unidades mínimas del lenguaje que distinguen significados se refiere a los fonemas y se refiere a los grafemas. Fonemas, si es que es estudiado por la fonología. ¿Okay? ¿Ya? Entonces, los fonemas son sonidos, por lo tanto, se da en la oralidad, de manera oral. Los grafemas se dan en la escritura, ¿ok? En la redacción. Estos fonemas son modelos mentales, ¿no? Es decir, sonidos mentales de la lengua. En cambio, los grafemas son representaciones
de las letras del alfabeto de una lengua. ¿Okay? Los grafemas nos dan a las grafías. ¿Okay? Muy bien, los fonemas representan a sonidos, los fonemas representan a las letras. ¿Okay? Muy bien. Al siguiente, y si hablamos de grafema, tenemos que hablar acerca de los dígrafos. Di significa ¿dos qué? Dos grafías. ¿Ok? Entonces, un dígrafo es la representación de dos letras que representan a un solo fonema. ¿Ok? A un solo sonido fonológico o un sonido, que es lo mismo que decir a un solo fonema. A eso le llamamos dígrafo. Dígrafo, di de dos unidas que representan a un fonema. Entonces podemos apreciar que el español tenemos, ahí está en esta pantalla, tenemos 5 dígrafos del español, ¿ok? ¿No? Che, el dígrafo che, porque tiene dos letras, C y H, y representa el fonema che, ¿ok? En este caso se ha colocado fonema che, pero es en realidad una C el fonema es una C de casa con un sombrerito arriba. ¿Okay? Número 2, ¿no? La doble L, ¿no? En este caso, el dígrafo, ¿no? De la doble L es representado por el fonema Y, ¿no? El fonema Y, ¿no? Y el fonema EY, ¿no? ¿No? Y, cuando tiene la G de gato y la U, recuerden que en este caso la U no suena. La U no suena, está simplemente de acompañante, ¿no? Está de acompañante, pero en realidad no cumple una función respectiva, no lo cumple, ¿ok? Entonces, ese es un dígrafo. Tiene dos letras, pero la U no cumple ninguna función, porque las letras representan a un solo fonema, que es el fonema G, ¿ok? Entonces, un ejemplo sería guitarra. Guitarra, la U no suena, ¿ya? Y ahí tenemos un dígrafo, ¿ok? Entonces, cabe resaltar que si tenemos la palabra pingüino, en este caso ya no hablaríamos de dígrafo, porque la U, ¿ok? ¿Ya? En cambio, le llamamos dígrafo cuando la U no suene, simplemente cumple la función de acompañante. Continuamos, el número 4, con el dígrafo Q. En este caso, tenemos también, ¿no? El acompañante U. Es un acompañante nada más, porque en realidad no cumple otra función. No cumple la función de sonido. ¿Ok? Fonema Q, en el dígrafo Q, que aquí, dígrafo que aquí, vamos a colocar el fonema K. Ese es el fonema K. ¿Ok? Ejemplo, queso, kilo. ¿Ok? Kilo, si representamos Q y la U, ojo, ¿ya? Tiene que representarse como dígrafo. Si lo representamos, ahí hablaríamos de dígrafo. O 500, por ejemplo, si decimos 500, ¿no? Ahí está representado un dígrafo. Por último, la doble R, ¿no? El dígrafo doble R, está representado por el fonema R. ¿Ok? Ejemplo, arroz, ¿no? Arroz debe de presentar la doble R. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Y tenemos la pregunta del $1.000.000. Actividad calificada, ¿no? Recuerden que esta actividad es para desarrollarla hoy. Nos dice, marca la alternativa
va correcto, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente página y ahí tenemos, ¿no? Dos preguntas y ustedes tienen que sacar solamente una. Leen bien y marcan, ¿ok? Y luego me escriben, por favor, la respuesta, ¿ok? Último, tenemos la tarea. En el caso de la tarea sería pasar los organizadores, ¿no? Y trabajar los ejercicios, ¿ok? Muy bien, chicos, ustedes dirán qué ejercicios, ahí está, ejercicio 1 y ejercicio 2, ¿ok? Ya, entonces cada ejercicio tiene 5 preguntas, 10 que sería la tarea respectiva, ¿ok? Muy bien, chicos, eso sería todo por hoy. Cuídense mucho, por favor, pórtense bien, ¿ya? Quédense en casa y nos vemos hasta una nueva oportunidad. Chao, chao.